Imagina esta escena. Envías un mensaje a alguien importante para ti. Pasan 10 minutos. No responde. Pasa media hora. Nada. 1 hora. Y entonces comienza algo extraño. La persona sigue sin responder, pero dentro de ti ya está ocurriendo toda una historia. Algo pasa. ¿Está molesto conmigo? Seguramente dije algo que no debía. Me está ignorando. Tal vez ya no le importo. Y mientras más tiempo pasa, más real parece esa historia. Tu cuerpo comienza a reaccionar. Aparece inquietud, tal vez enojo, tal vez ansiedad. Quizá decides no volver a escribir, o empiezas a preparar mentalmente lo que vas a decir cuando esa persona finalmente aparezca. Incluso, puedes llegar a sentirte herido por algo que todavía no sabes si ocurrió. Pero detengámonos un momento. ¿Qué sabemos realmente? Solamente una cosa. Enviaste un mensaje y todavía no has recibido respuesta. Eso es todo. Todo lo demás apareció dentro de tu mente. La persona podría estar trabajando, podría estar conduciendo, podría haberse quedado dormida, podría tener el teléfono sin batería, podría haber leído el mensaje y olvidado responder. También podría estar molesta contigo. No lo sabemos, y precisamente ahí comienza el problema. Porque cuando no tenemos toda la información, la mente no siempre permanece en silencio. Interpreta. Completa los espacios vacíos. Busca explicaciones. Relaciona lo que está sucediendo con experiencias anteriores. Y muchas veces comienza a reaccionar emocionalmente ante su propia explicación. Esto no ocurre solamente con un mensaje. Sucede cuando alguien cambia el tono de voz. Cuando nuestro jefe nos dice: después necesito hablar contigo. Cuando nuestra pareja parece distante. Cuando alguien pasa junto a nosotros y no nos saluda. Cuando recibimos una respuesta que sentimos demasiado fría. Cuando publicamos algo y determinada persona no reacciona. Cuando alguien nos mira de una manera que no conseguimos interpretar. Hay un acontecimiento. Después aparece un significado. Y casi inmediatamente aparece una emoción. Pero normalmente no vemos esas tres cosas por separado. Las experimentamos como si fueran una sola. Decimos: me hizo sentir mal. Eso me hizo enojar. Lo que pasó me produjo miedo. Y por supuesto, los acontecimientos pueden afectarnos. No se trata de negar eso. Pero existe una pregunta mucho más profunda. ¿Estamos reaccionando solamente a lo que ocurrió? ¿O también estamos reaccionando a lo que creemos que significa lo ocurrido? Porque si no aprendemos a distinguir esas dos cosas, podemos pasar gran parte de nuestra vida defendiendo, temiendo, rechazando o sufriendo por interpretaciones que nunca llegamos a observar. Y aquí comienza nuestro trabajo. No observando primero el mundo, observando la mente que está mirando el mundo. Pensemos ahora en dos personas. Ambas pierden su empleo el mismo día. El acontecimiento externo es parecido. Las dos reciben prácticamente la misma noticia. Ya no continuarás trabajando aquí. La primera persona sale pensando: se acabó. ¿Qué voy a hacer ahora? Seguro no voy a encontrar nada. Siempre me pasa lo mismo. Mi vida está retrocediendo. La segunda persona también siente preocupación. También sabe que existen cuentas que pagar. También comprende que hay incertidumbre. Pero mientras procesa lo sucedido aparece otra interpretación. No quería que ocurriera esto. Esto va a ser difícil. Pero todavía no sé qué consecuencias tendrá. Necesito entender qué opciones tengo antes de decidir que esto es una tragedia. El hecho puede ser similar. La dificultad también. Pero la experiencia psicológica comienza a ser diferente. ¿Por qué? Porque un acontecimiento no entra vacío a nuestra conciencia. Entra en contacto con nuestra historia, con nuestros recuerdos, con nuestras expectativas, con nuestras inseguridades, con lo que aprendimos acerca del fracaso, con nuestra necesidad de control, con experiencias anteriores, con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y entonces sucede algo que rara vez observamos. No solamente vemos lo que está ocurriendo, vemos lo que está ocurriendo a través de quienes hemos aprendido a ser.
Por eso dos personas pueden vivir situaciones similares y experimentar mundos interiores completamente diferentes. Y por eso incluso nosotros podemos interpretar una misma situación de manera distinta dependiendo del momento de nuestra vida. Quizá alguna vez alguien te hizo una crítica y te destruyó emocionalmente. Años después alguien puede decirte prácticamente lo mismo y ya no produce el mismo efecto. Las palabras pueden ser similares. ¿Qué cambió? Tú. Cambió la estructura desde la que esas palabras fueron interpretadas. Esto nos obliga a cuestionar una idea profundamente arraigada. Solemos pensar, yo veo las cosas como son. ¿Pero realmente es así? ¿O vemos una combinación entre lo que ocurre y todo aquello que nuestra mente lleva consigo cuando lo observa? Aquí no estamos diciendo que todo sea imaginario. Si alguien te engaña, existe un hecho. Si pierdes algo importante, existe una pérdida. Si una persona te falta al respeto, existe una conducta que puedes observar. Aprender a observar nuestra interpretación no significa negar los acontecimientos ni justificar aquello que necesita límites. Significa algo diferente. Significa dejar de agregar inconscientemente una historia y después confundir esa historia con el hecho. Porque observa lo que puede suceder. Alguien no responde tu mensaje. Interpretas que te está ignorando. La interpretación produce enojo. El enojo cambia tu comportamiento. Cuando finalmente esa persona aparece, respondes con frialdad. La otra persona percibe tu actitud y también se distancia. Y unas horas después piensas, ¿ves? Tenía razón. Algo estaba pasando. Pero quizá acabamos de participar en la creación de aquello que utilizamos como prueba de nuestra interpretación. Eso debería hacernos pensar. ¿Cuántas veces hemos llamado realidad a algo que comenzó siendo solamente una interpretación? ¿Cuántas discusiones comenzaron antes de pronunciar la primera palabra? ¿Cuántas relaciones hemos observado a través de heridas antiguas? ¿Cuántas decisiones hemos tomado intentando protegernos de algo que todavía no había ocurrido? No necesitamos responder todavía. Por ahora basta con comenzar a notar algo. Entre el acontecimiento y nuestra reacción existe un territorio casi invisible, la interpretación. Y mientras ese territorio permanezca inconsciente, seguiremos creyendo que simplemente reaccionamos ante la vida, cuando quizá, muchas veces, estamos reaccionando ante la historia que nuestra propia mente construyó acerca de ella. Ahora aparece una pregunta incómoda. Si no reaccionamos solamente ante los acontecimientos, sino también ante la interpretación que hacemos de ellos, ¿de dónde vienen nuestras interpretaciones? Porque normalmente sentimos que nuestra manera de ver las cosas nos pertenece por completo. Yo soy así. Yo pienso de esta manera. Yo conozco a la gente. Yo sé cómo funciona la vida. Pero pocas veces nos detenemos a investigar de dónde surgieron esas certezas. Imagina a una persona que creció escuchando constantemente: no confíes demasiado en nadie. La gente siempre termina decepcionándote. Si muestras debilidad, se van a aprovechar de ti. Tal vez esas frases fueron pronunciadas directamente. Tal vez nunca fueron dichas. Quizás simplemente las aprendió observando. Vio cómo reaccionaban sus padres, escuchó conversaciones, presenció conflictos, experimentó abandono, aprendió qué comportamientos recibían aprobación y cuáles provocaban rechazo, y lentamente comenzó a construir una manera de interpretar el mundo. Años después conoce a alguien. Esa persona hace algo ambiguo, no necesariamente bueno, no necesariamente malo, simplemente ambiguo. Pero su mente ya posee un mapa, y ese mapa comienza a interpretar. Ten cuidado. Esto ya lo conoces. No confíes. Protégete antes de que sea demasiado tarde. La persona puede sentir que está observando objetivamente la situación, pero quizá una parte de su pasado está interpretando el presente. Y esto cambia completamente la pregunta, porque ya no se trata solamente de ¿qué está haciendo la otra persona? También podemos preguntarnos, ¿desde dónde estoy observando lo que está haciendo? Todos hemos aprendido a interpretar. Aprendimos qué significa tener éxito.
¿Qué significa fracasar? ¿Qué significa ser fuerte? ¿Qué significa ser rechazado? ¿Qué significa que alguien no esté de acuerdo con nosotros? ¿Qué significa estar solo? ¿Qué significa perder? ¿Qué significa necesitar ayuda? Incluso aprendimos qué cosas supuestamente deberían hacernos felices. Algunas de esas interpretaciones pueden ser útiles. Otras pudieron protegernos durante determinado momento de nuestra vida. El problema no es haber aprendido. El problema aparece cuando dejamos de saber que aprendimos. Cuando una interpretación repetida durante años termina pareciendo una verdad absoluta, entonces ya no decimos, aprendí a interpretar esto como rechazo. Decimos, me rechazaron. Ya no decimos, esta situación despierta en mí miedo a fracasar. Decimos, voy a fracasar. Ya no decimos, estoy interpretando su silencio como indiferencia. Decimos, no le importo. ¿Notas la diferencia? En una frase existe espacio para observar. En la otra, la interpretación ya se convirtió en realidad. Y aquí comienza una forma distinta de conocernos. No preguntándonos únicamente qué pensamos, sino preguntándonos, ¿por qué pienso esto de esta manera? ¿De dónde viene? ¿Quién me lo enseñó? ¿Lo comprobé alguna vez? ¿Sigue siendo válido? ¿Estoy viendo lo que está delante de mí? ¿O estoy viendo el presente a través de una conclusión que nació hace muchos años? Estas preguntas no buscan hacernos desconfiar de todo lo que pensamos. Buscan algo mucho más importante: crear una pequeña distancia entre nosotros y nuestras interpretaciones. Porque mientras pensemos que cada pensamiento que aparece describe fielmente la realidad, no podremos observar la mente, solamente obedecerla. Y la libertad interior comienza precisamente cuando dejamos de obedecer automáticamente aquello que todavía no hemos comprendido. Aquí podemos acercarnos al corazón del problema. Cuando decimos dentro de autognosis que todo es mente, no estamos diciendo que el mundo exterior no exista. Una puerta sigue siendo una puerta. Una pérdida sigue siendo una pérdida. Una palabra pronunciada ocurrió. Una decisión tiene consecuencias. La idea es mucho más cercana a nuestra experiencia cotidiana. Todo aquello que vivimos psicológicamente pasa por la mente. Percibimos, seleccionamos, relacionamos, recordamos, interpretamos y después reaccionamos. Piensa por un instante en todo lo que está ocurriendo alrededor de ti en este momento. Hay sonidos que no estabas escuchando hasta que mencioné los sonidos. Quizá puedes sentir el contacto de tu ropa sobre la piel, la temperatura del lugar, tu respiración, algún objeto dentro de tu campo visual al que no habías prestado atención. Todo estaba ahí, pero tu atención estaba seleccionando otra cosa. La mente no procesa nuestra experiencia como una cámara que registra absolutamente todo de manera neutral. La atención selecciona, la memoria compara, las emociones asignan importancia, los patrones reconocen aquello que parece familiar. Y con ese material construimos significado. Por eso una sola frase puede producir reacciones completamente diferentes. Imagina que alguien te dice, tenemos que hablar. Nada más, 3 palabras. Para una persona pueden significar, seguramente quiere contarme algo. Para otra, algo hice mal. Para otra, me van a dejar. Para otra, debe haber algún problema. Las palabras fueron las mismas, pero no entraron en la misma mente. Cada persona recibió esas palabras desde su propia historia, y entonces aparece una emoción. Aquí es donde normalmente comenzamos a confundir las cosas. Sentimos miedo y pensamos, si siento miedo, debe existir peligro. Sentimos rechazo y pensamos, si me siento rechazado, significa que me rechazaron. Sentimos desconfianza y concluimos, si desconfío, seguramente hay algo que no está bien. Pero una emoción no siempre es una descripción objetiva de lo que está ocurriendo. Una emoción también puede ser información acerca de cómo estamos interpretando lo que ocurre. Y esta distinción es enorme, porque entonces la emoción deja de ser únicamente algo que debemos controlar, eliminar o descargar. Puede convertirse en una puerta hacia el autoconocimiento. En lugar de preguntar solamente,
¿Cómo dejo de sentir esto? Podemos comenzar preguntando, ¿qué interpretación está sosteniendo esta emoción? Y entonces comenzamos a ver el mecanismo: acontecimiento, interpretación, emoción, reacción. Pero hay algo más. Cuando aparece incertidumbre, dentro de nosotros pueden activarse diferentes fuerzas. El miedo busca protegernos. Intenta detectar amenazas. Pregunta, ¿qué puede salir mal? Y necesitamos esa capacidad. Sin miedo, nuestra supervivencia sería prácticamente imposible. Pero después aparece otra fuerza: la estrategia. La mente comienza a calcular. Si sucede esto, haré aquello. Mejor no digo nada. Voy a alejarme primero. Necesito asegurarme. Voy a controlar la situación antes de que me sorprenda. La estrategia intenta organizar la incertidumbre, y también es necesaria. El problema comienza cuando miedo y estrategia funcionan sin ser observados. El miedo interpreta peligro. La estrategia construye una respuesta, y nosotros simplemente ejecutamos. Entonces creemos que hemos elegido, pero quizás solamente reaccionamos siguiendo un mecanismo aprendido. Aquí aparece la tercera posibilidad: la conciencia. La conciencia no necesita destruir al miedo, tampoco necesita eliminar la estrategia. Hace algo diferente. Los observa. Puede reconocer: estoy sintiendo miedo. Mi mente está intentando anticipar lo que puede ocurrir. Estoy construyendo una interpretación. Y antes de reaccionar puede preguntar: ¿qué sé realmente? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué parte pertenece al acontecimiento y qué parte está siendo añadida por mi mente? Ese pequeño espacio cambia mucho. Porque dominar la mente no significa obligarla a permanecer en silencio. Significa comenzar a comprender cómo funciona para no convertir cada pensamiento, cada miedo y cada interpretación en una orden. Y quizá ahí podamos empezar a comprender algo fundamental. La libertad no comienza cuando conseguimos controlar todo lo que sucede afuera. Comienza cuando podemos observar lo que sucede dentro de nosotros antes de convertirlo en nuestra realidad. Hay algo particularmente interesante en nuestra manera de interpretar la realidad. Cuando tenemos toda la información, muchas interpretaciones desaparecen. El verdadero terreno de la mente suele ser la incertidumbre. No sabemos por qué alguien cambió. No sabemos qué ocurrirá mañana. No sabemos si una decisión funcionará. No sabemos qué piensa realmente otra persona. No sabemos si aquello que estamos construyendo tendrá el resultado que esperamos. Y cuando aparece ese espacio vacío, la mente intenta llenarlo. Aquí el miedo cumple una función importante. El miedo intenta protegernos. Su trabajo no es necesariamente mostrarnos la verdad. Su prioridad es detectar aquello que podría representar una amenaza. Por eso, frente a la incertidumbre, muchas veces nuestra atención se dirige primero hacia lo que podría salir mal. Escuchas un ruido extraño en tu automóvil, y en pocos segundos puedes imaginar una reparación costosa. Notas un cambio en el comportamiento de tu pareja, y aparece la posibilidad de que algo esté mal entre ustedes. Tu jefe solicita hablar contigo, y antes de entrar a su oficina ya has imaginado una mala noticia. Sientes que alguien está distante, y tu mente comienza a revisar las últimas conversaciones intentando descubrir qué hiciste. Observa algo. El miedo no necesita que el peligro sea real para activar una respuesta. Le basta con que el peligro sea posible. Y eso tiene sentido. Si nuestros antepasados hubieran necesitado absoluta certeza antes de reaccionar ante una posible amenaza, probablemente muchos no habrían sobrevivido. Ante un movimiento entre los arbustos, era más seguro prepararse para un depredador y equivocarse, que asumir que no había peligro y descubrir demasiado tarde que sí lo había. Ese mecanismo continúa con nosotros, pero muchas de las amenazas que enfrentamos actualmente no tienen dientes ni garras. Son sociales, emocionales, económicas, psicológicas. El rechazo, el abandono, el fracaso, la pérdida de estatus, la incertidumbre, la posibilidad de equivocarnos, la opinión de los demás. Y frente a ellas puede activarse el mismo principio:
Mejor anticipar el peligro. El problema aparece cuando confundimos esa anticipación con conocimiento. Seguro va a pasar. Yo sé cómo termina esto. Algo me dice que no puedo confiar. Esto va a salir mal. Tal vez, pero también puede que no. Y aquí necesitamos hacer una distinción fundamental. Escuchar al miedo no significa creer automáticamente todo lo que el miedo interpreta. El miedo puede contener información valiosa, puede advertirte, puede ayudarte a detectar algo que necesitas investigar, puede señalar una experiencia anterior que no quieres repetir, pero también puede tomar una herida antigua y utilizarla para interpretar una situación completamente nueva. Por eso, autognosis no propone luchar contra el miedo, propone conocerlo. Cuando aparece miedo, en lugar de decir, no debería sentir esto, podemos observar, hay miedo en mí. ¿Qué está intentando proteger? ¿Qué peligro está imaginando? ¿Ese peligro está ocurriendo ahora o es una posibilidad? ¿Qué evidencia tengo? Esto es observación consciente. No intentar corregir inmediatamente lo que sentimos. Primero verlo. Porque aquello que no podemos observar nos gobierna con mucha facilidad. Y hay una diferencia enorme entre decir, esto va a salir mal, y decir, una parte de mi mente teme que esto salga mal. La situación exterior no cambió, pero nuestra relación con el pensamiento sí. En la primera frase estamos dentro de la interpretación. En la segunda comenzamos a observarla. Y ese movimiento aparentemente pequeño abre una posibilidad extraordinaria. Por primera vez podemos sentir miedo sin convertir automáticamente al miedo en quien decide nuestra realidad. Después del miedo suele aparecer algo más, la estrategia. El miedo pregunta, ¿qué puede salir mal? La estrategia responde, déjame prepararme. Y nuevamente estamos frente a una capacidad profundamente útil. Planificar nos permite construir. Anticipar consecuencias nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pensar antes de actuar puede evitar sufrimiento innecesario. El problema no es la estrategia. El problema aparece cuando la estrategia deja de servirnos y comienza a gobernarnos. Regresemos al ejemplo del mensaje. Alguien no responde. Primero aparece una interpretación. Tal vez está molesto conmigo. Después aparece miedo. ¿Y si algo cambió entre nosotros? Y entonces entra la estrategia. Yo tampoco voy a escribir. Cuando responda, voy a tardar en contestar. Mejor me alejo. No voy a mostrar que esto me importa. Observa el recorrido. La persona todavía no sabe qué ocurrió, pero ya está tomando decisiones. No sobre un hecho comprobado, sobre una interpretación. Y esto sucede constantemente. Nos protegemos de conversaciones que todavía no han ocurrido. Ensayamos discusiones imaginarias. Construimos respuestas para preguntas que nadie nos ha hecho. Nos alejamos antes de ser rechazados. Atacamos antes de sentirnos vulnerables. Controlamos antes de sentir que podemos perder el control. A veces llamamos a eso inteligencia, o experiencia, o intuición, y algunas veces puede serlo, pero otras veces es simplemente miedo utilizando nuestra capacidad de pensar para construir una fortaleza. Una fortaleza puede protegerte, pero también puede convertirse en el lugar del que ya no sabes salir. Esta es una de las paradojas de la estrategia. Algo que comenzó intentando darnos seguridad puede terminar reduciendo nuestra libertad. Por ejemplo, una persona fue traicionada en una relación. Aprendió algo de aquella experiencia. Eso puede ser saludable. Ahora presta atención a ciertas señales. Establece límites. No entrega confianza ciegamente. Hasta aquí existe aprendizaje. Pero supongamos que aparece una conclusión más profunda. Si confío, me lastiman. Entonces la estrategia comienza a trabajar alrededor de esa interpretación. No mostrarse demasiado. No involucrarse demasiado. Mantener siempre una salida. Desconfiar antes de tener razones. Interpretar cualquier distancia como una señal. La estrategia puede funcionar. Quizá esa persona nunca vuelva a sentirse tan vulnerable. Pero aparece otra pregunta. ¿A qué precio? Porque también puede impedirle experimentar intimidad. Puede protegerla del dolor y simultáneamente alejarla de aquello que desea.
Aquí empezamos a comprender por qué conocerse a uno mismo es mucho más profundo que saber cuáles son nuestros gustos, nuestras fortalezas o nuestra personalidad. Conocerse significa descubrir los mecanismos desde los que estamos viviendo. ¿Qué estoy intentando proteger? ¿Qué estoy intentando controlar? ¿Qué interpretación sostiene esa necesidad? Y aquí entra otra dimensión de autognosis: dominio interior. Dominio no significa represión, no significa convertirnos en personas frías, no significa dejar de sentir, tampoco significa obligarnos a pensar positivamente. Dominio significa que una emoción puede aparecer sin convertirse automáticamente en una acción. Un pensamiento puede aparecer sin convertirse automáticamente en una verdad. Una estrategia puede aparecer sin convertirse automáticamente en una decisión. Entre todo eso puede existir conciencia. Puedes pensar, quiero alejarme, y observarlo. Puedes sentir, necesito responder ahora mismo, y observarlo. Puedes imaginar, esto terminará mal, y observarlo. No para quedarte paralizado, sino para comprender antes de actuar, porque la conciencia no elimina nuestra capacidad de responder, la transforma, nos permite pasar de la reacción a la elección. Y quizá aquí podamos ver el verdadero problema. Muchas veces creemos que necesitamos controlar mejor nuestra realidad, cuando lo que necesitamos primero es comprender desde qué interpretación estamos intentando controlarla. Porque podemos construir estrategias extraordinariamente inteligentes para defendernos de una historia que solamente existe dentro de nuestra mente. Y entonces aparece una pregunta todavía más profunda. Si el miedo puede interpretar, si la estrategia puede calcular, y ambos pueden funcionar dentro de nosotros casi automáticamente, ¿qué parte de nosotros puede observar todo ese proceso sin convertirse inmediatamente en él? Llegamos entonces a una pregunta fundamental. Si puedes observar un pensamiento, ¿eres solamente ese pensamiento? Si puedes darte cuenta de que tienes miedo, ¿eres únicamente el miedo? Si puedes observar que tu mente está imaginando escenarios, preparando respuestas y anticipando consecuencias, ¿qué es aquello que se está dando cuenta de todo eso? No necesitamos convertir esta pregunta en algo místico. Podemos llevarla directamente a nuestra experiencia. Imagina que estás en medio de una discusión. La otra persona dice algo que te molesta. Inmediatamente aparece una emoción. Tu cuerpo cambia. Quizá aumenta el ritmo de tu respiración. Sientes tensión. Aparece un pensamiento. No voy a permitir que me hable así. Y casi al mismo tiempo aparece el impulso de responder. Normalmente todo sucede tan rápido que parece un solo movimiento. Palabra, emoción, pensamiento, reacción. Pero de pronto ocurre algo diferente. Te das cuenta. Observas el enojo. Observas lo que estás pensando. Observas el impulso de responder. Y durante unos segundos no haces nada. La emoción sigue ahí. El pensamiento también. Pero algo cambió. Ahora puedes verlo. Eso es lo que dentro de autognosis llamamos conciencia. La capacidad de observar lo que ocurre dentro de nosotros sin tener que identificarnos inmediatamente con ello. La conciencia no dice, no deberías estar enojado. Tampoco dice, todo está bien. No intenta fabricar una interpretación agradable para reemplazar una interpretación desagradable. Primero observa. Hay enojo. Estoy interpretando estas palabras como una falta de respeto. Quiero defenderme. Mi mente está preparando una respuesta, y entonces aparece algo que antes no existía. Espacio. No necesariamente mucho. Quizá solamente unos segundos. Pero en esos segundos comienza una posibilidad diferente. Elegir. Por eso, cuando hablamos de las tres fuerzas que operan en el ser humano, no presentamos al miedo como enemigo ni a la estrategia como algo negativo. El miedo protege. La estrategia organiza y calcula. Ambos cumplen una función. El problema aparece cuando trabajan sin ser observados. El miedo dice, peligro. La estrategia responde, haz esto. Y nosotros obedecemos. Pero la conciencia puede observar a los dos y preguntar,
¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Qué parte es un hecho? ¿Qué parte es mi interpretación? ¿Necesito responder ahora? Aquí comienza una forma diferente de dominio. No dominio sobre los demás. No dominio sobre las circunstancias. Dominio sobre nuestra relación con aquello que ocurre dentro de nosotros. Porque quizá nunca podamos controlar completamente lo que alguien dice. No podemos controlar todas las pérdidas. No podemos controlar cada cambio. No podemos controlar lo que otras personas piensan de nosotros. Ni siquiera podemos impedir que determinados pensamientos aparezcan, pero podemos desarrollar la capacidad de observarlos antes de entregarles nuestra voluntad. Eso cambia profundamente nuestra relación con la mente. Ya no se trata de creer todo lo que pensamos. Se trata de aprender a escucharlo sin convertirlo inmediatamente en verdad. Ya no se trata de eliminar las emociones. Se trata de comprender qué nos están mostrando. Ya no se trata de vivir sin miedo. Se trata de impedir que el miedo sea siempre quien decida. Aquí aparece una idea central de autognosis. Quien domina su mente, domina su vida. Pero dominar la mente no significa controlarla por la fuerza. Significa conocerla lo suficiente para reconocer cuándo está interpretando, cuándo está recordando, cuándo está anticipando y cuándo está intentando protegernos. Porque aquello que podemos observar comienza a dejar de gobernarnos automáticamente. Y cuando dejamos de reaccionar automáticamente, aparece algo que quizá llevábamos mucho tiempo buscando afuera. Libertad. No la libertad de conseguir que el mundo haga lo que queremos, sino la libertad de elegir quién queremos ser frente a aquello que el mundo nos presenta. Hasta aquí hemos hablado de ideas. Ahora necesitamos llevarlas a la experiencia. Porque puedes comprender intelectualmente todo lo que hemos dicho y mañana volver a reaccionar exactamente de la misma manera. El autoconocimiento no comienza cuando entendemos una explicación. Comienza cuando conseguimos observar el mecanismo funcionando dentro de nosotros. Por eso quiero proponerte un experimento muy sencillo. No necesitas meditar durante 1 hora. No necesitas cambiar tu vida. No necesitas controlar tus pensamientos. Solamente necesitas observar una situación. Durante el resto del día, espera hasta que algo produzca en ti una reacción emocional. Puede ser algo pequeño. Alguien tarda en responder. Recibes una crítica. Una persona cambia su tono. Algo no ocurre como esperabas. Alguien hace un comentario que te incomoda. Aparece una preocupación. Cuando lo notes, si las circunstancias lo permiten, no respondas inmediatamente. Haz una pausa y divide lo que está ocurriendo en 4 partes. Hecho, interpretación, emoción, reacción. Primero, ¿cuál es el hecho? Descríbelo como si fueras una cámara, sin explicar intenciones, sin juzgar, sin completar la historia. Por ejemplo, le envié un mensaje hace 2 horas y todavía no ha respondido. Eso es un hecho observable. En cambio, me está ignorando. Eso ya es una interpretación. Segundo, ¿qué estoy interpretando? Aquí puedes ser completamente honesto. Estoy pensando que está molesto conmigo. Estoy pensando que no le importo. Estoy pensando que hice algo mal. No necesitas corregirlo, solo verlo. Tercero, ¿qué emoción produce esa interpretación? Miedo, enojo, tristeza, vergüenza, inseguridad, frustración. Y cuarto, ¿qué tengo ganas de hacer como consecuencia? ¿Reclamar? ¿Alejarme? ¿Responder agresivamente? ¿Buscar aprobación? ¿Controlar? ¿Callarme? ¿Tomar una decisión? Ahora observa el recorrido completo. Hecho, interpretación, emoción, reacción. Y hazte una última pregunta. ¿Qué parte de todo esto sé realmente y qué parte estoy suponiendo? No intentes encontrar inmediatamente una interpretación más positiva. Eso sería simplemente reemplazar una historia por otra. Si alguien no responde, no necesitas decirte, seguro está ocupado. Tampoco sabes eso. El ejercicio no consiste en pensar bonito. Consiste en aprender a reconocer lo que sabes y lo que tu mente está agregando. Puedes llegar a una conclusión sorprendentemente sencilla. No sé por qué no respondió. Y quizá eso resulte incómodo.
porque la mente prefiere muchas veces una explicación dolorosa antes que permanecer en incertidumbre. Una explicación nos da la sensación de saber, aunque sea falsa. Permanecer unos instantes en el no sé requiere conciencia, porque ahí el miedo no tiene una certeza a la cual aferrarse. La estrategia todavía no sabe qué debe hacer, y nosotros podemos observar. Eso es autognosis llevado a la experiencia. Observación consciente para reconocer el mecanismo. Dominio interior para no reaccionar inmediatamente. Y algo más comienza a aparecer. Reconstrucción de la perspectiva. No significa obligarte a interpretar las cosas de otra manera. Significa descubrir que tu primera interpretación no es necesariamente la única posible. Quizá después obtengas más información. Quizá descubras que tu interpretación era correcta. También puede ocurrir. La conciencia no consiste en negar nuestra percepción. Consiste en no convertir una posibilidad en certeza antes de comprobarla. Y si practicas este ejercicio incluso una sola vez con verdadera atención, quizá descubras algo importante. No solamente descubrirás cómo interpretas una situación, comenzarás a descubrir cómo te construyes a ti mismo dentro de esa situación. ¿Quién aparece cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando sientes rechazo? ¿Cómo intentas recuperar control? ¿Qué historias repites? ¿Qué necesitas defender? Y entonces el acontecimiento exterior se convierte en un espejo. Ya no solamente preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Comienzas a preguntar, ¿qué puedo conocer de mí observando la manera en que estoy interpretando esto? Y en ese momento dejamos de utilizar la vida solamente para reaccionar. Comenzamos a utilizarla para conocernos. Volvamos por un momento al principio. Envías un mensaje. La otra persona no responde. Ese era el acontecimiento. Pero después apareció una interpretación. Está molesto conmigo. Me está ignorando. Ya no le importo. Después apareció una emoción. Y después quizá una reacción. Ahora podemos observar ese mismo momento de una manera completamente diferente. No porque hayamos descubierto qué estaba pensando la otra persona. No porque hayamos conseguido controlar la situación, sino porque comenzamos a reconocer algo que antes permanecía invisible. Nuestra participación en la experiencia. Y esto es importante. Responsabilidad no significa culpa. No significa que todo lo que nos ocurre sea nuestra responsabilidad. Hay situaciones que no elegimos. Hay pérdidas que no provocamos. Hay personas que pueden mentirnos, traicionarnos, manipularnos, lastimarnos. Hay acontecimientos reales que producen consecuencias reales. Autognosis no consiste en mirar una injusticia y decir, todo está en tu mente. Eso sería negar la realidad. La propuesta es mucho más profunda. Quizá no puedas elegir todo lo que ocurre, pero puedes comenzar a observar qué hace tu mente con aquello que ocurre. Ahí aparece nuestra responsabilidad. No en cargar con la culpa de lo sucedido, sino en reconocer nuestra participación en la manera en que continuamos experimentándolo. Porque a veces el acontecimiento dura 5 minutos, pero nuestra interpretación puede durar 5 años. Una persona pronunció una frase. La frase terminó, pero nosotros podemos repetirla mentalmente cientos de veces. Alguien nos rechazó. El rechazo ocurrió en determinado momento, pero después podemos construir una identidad alrededor de él. No soy suficiente, nadie me elige, siempre terminarán abandonándome. Y entonces algo que comenzó como un acontecimiento termina convirtiéndose en una manera de mirar la vida. El pasado ya no está ocurriendo afuera, pero continúa participando en la interpretación del presente. Por eso observar la mente puede ser incómodo, porque dejamos de mirar exclusivamente hacia afuera. Ya no preguntamos solamente, ¿qué me hicieron? También comenzamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo ahora con lo que ocurrió? Esa pregunta no elimina la responsabilidad de los demás. Nos devuelve nuestra propia capacidad de elección. Porque mientras toda nuestra experiencia dependa exclusivamente de que el exterior cambie, nuestra libertad también dependerá del exterior. Necesitaremos que alguien se disculpe para estar en paz,
que alguien nos comprenda para sentirnos validados, que determinada situación se resuelva para poder vivir, que el pasado hubiera sido diferente para permitirnos ser diferentes ahora. Pero cuando comenzamos a observar nuestra interpretación, aparece una posibilidad. Quizá no podamos cambiar el acontecimiento, pero sí podemos investigar el significado que hemos construido alrededor de él. Aquí cobra vida otro principio de autognosis: reconstrucción de la perspectiva. No consiste en engañarnos. No consiste en convertir todo lo doloroso en algo positivo. No consiste en repetir, todo pasa por algo. Consiste en atrevernos a revisar la perspectiva desde la que estamos mirando. Preguntarnos, ¿esta es la única manera de comprender lo ocurrido? ¿Qué parte pertenece al hecho? ¿Qué parte pertenece a mi historia? ¿Qué sigo defendiendo? ¿Qué sigo temiendo? ¿Qué interpretación se convirtió en identidad? Y algunas respuestas pueden sorprendernos, porque podemos descubrir que llevábamos años luchando contra algo que ya terminó, no porque el dolor no haya sido real, sino porque nuestra mente continuaba interpretando el presente desde aquel momento. Esto es crecimiento personal consciente, no convertirnos en una versión artificialmente positiva de nosotros mismos, sino conocernos con suficiente profundidad para dejar de vivir gobernados por aquello que nunca observamos. Primero observamos, después comprendemos, y solamente entonces podemos transformar. Ese orden importa, porque intentar cambiar aquello que todavía no comprendemos suele convertirse en otra lucha contra nosotros mismos. Pero cuando comprendemos, la relación con nuestra propia mente comienza a cambiar. Ya no necesitamos creer cada historia. Ya no necesitamos obedecer cada impulso. Ya no necesitamos defender cada interpretación. Podemos mirar, comprender y elegir. Y quizá eso sea mucho más cercano a la libertad de lo que normalmente imaginamos. La próxima vez que algo te altere, intenta recordar este momento. No necesitas controlar inmediatamente lo que sientes. No necesitas convertirte en una persona diferente. No necesitas obligarte a estar tranquilo. Simplemente observa. Algo ocurrió. Después apareció una interpretación. Esa interpretación despertó una emoción. Y la emoción comenzó a empujarte hacia una reacción. Quizá todo ese proceso suceda en segundos. Pero si consigues verlo, aunque sea una sola vez, ya habrá una diferencia. Porque aquello que antes era automático comenzó a convertirse en consciente. Ese es el punto de partida de autognosis. Conocerse a uno mismo no significa construir una definición perfecta de quién eres. Significa aprender a observarte mientras estás viviendo. Mientras amas, mientras discutes, mientras temes, mientras deseas, mientras pierdes, mientras decides, mientras tu mente intenta explicarte lo que está ocurriendo. Ahí es donde puedes comenzar a reconocer las fuerzas que operan dentro de ti. El miedo intentando proteger, la estrategia intentando anticipar y controlar, y la conciencia creando el espacio necesario para comprender antes de elegir. Por eso decimos, todo es mente. No porque la realidad exterior sea una ilusión que debamos ignorar, sino porque cada experiencia humana pasa por un proceso interior de percepción, significado e interpretación. Y mientras ese proceso permanezca inconsciente, confundiremos fácilmente nuestra interpretación con la realidad misma. Quizá alguien realmente esté molesto contigo. Quizá ese trabajo realmente termine. Quizá esa relación realmente cambie. Quizá aquello que temías termine ocurriendo. La conciencia no promete que todo saldrá como queremos. Promete algo diferente, que podemos aprender a estar presentes frente a lo que ocurre sin añadir inconscientemente sufrimiento, miedo y conclusiones que todavía no pertenecen al hecho. Y por eso la pregunta con la que comenzamos ha cambiado. Al principio preguntábamos, ¿estás reaccionando a lo que pasó o a lo que crees que pasó? Ahora podemos formularla de otra manera. ¿Puedes observar la diferencia? Porque en esa diferencia comienza el autoconocimiento. Y cuando aparece autoconocimiento, comienza a existir elección. No siempre podremos elegir lo que sentimos primero. No siempre podremos elegir el pensamiento que aparece.
pero podemos desarrollar la capacidad de decidir qué hacemos después de observarlo. Ese es el camino que desarrollamos dentro de autognosis. Un camino que comienza con el despertar de la conciencia, continúa con un crecimiento personal consciente y busca algo más profundo que simplemente sentirnos mejor, la transformación del ser. Si este tipo de reflexión te ayuda a observarte de una manera diferente, puedes suscribirte y continuar recorriendo conmigo estos temas. Y si quieres llevar esta observación a la práctica, en el canal de WhatsApp y en nuestras sesiones de Zoom, profundizamos en ejercicios para aprender a observar la mente en la experiencia cotidiana. No para que alguien te diga qué debes pensar, sino para que aprendas a descubrir por ti mismo cómo estás pensando. Porque al final, autognosis no busca que dependas de una respuesta externa. Busca que desarrolles la capacidad de observarte, comprenderte y elegir con mayor libertad. Y quiero dejarte con una última pregunta. Hoy vimos cómo una interpretación puede convertirse en emoción, reacción y finalmente en una experiencia que sentimos completamente real. Pero, ¿qué ocurre cuando la mente no solamente interpreta algo que ya sucedió, sino que imagina algo que todavía no ha sucedido y comienza a vivirlo como si fuera real? Ese será nuestro siguiente paso, porque muchas veces no sufrimos únicamente por aquello que ocurrió. También sufrimos por posibilidades que nuestra mente convirtió en realidad antes de que la vida pudiera responder. Hasta entonces, observa, no para juzgar lo que encuentres, para conocerte, vive sin excusas ni remordimientos.